Paula, buenos días desde España. Hola Paula, ¿qué tal? José Inés, buenas noches. Bueno, ya te había saludado. Camacho González, buenos días desde Puerto Rico. Paula, sí. Bueno, hoy tenemos un tema bastante sencillo y bastante conocido, que son las fases del ciclo narcisista. Es algo de lo que ya se ha hablado mucho, pero bueno, quería revisar ese tema que casi es básico en cuestiones de narcisismo, pero que muchas veces induce a errores. De hecho, yo observo que muchas de las preguntas que se hacen normalmente es porque no se ha entendido toda la complejidad que tiene una cosa que en principio parece sencilla, pero después es realmente complicado porque hay muchos tipos diferentes o cada persona, cada narcisista es de una forma particular y cada víctima también, con lo cual nunca hay dos ciclos narcisistas que sean iguales, ¿no? Siempre cada ciclo narcisista tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas diferentes de otro caso. Entonces, por eso quería hacer una revisión comentando todas esas diferencias que existen en los diferentes pasos por los que se va atravesando en una relación con un narcisista. Hola María, ¿qué tal? Buenos días desde Texas. Elena Teresa Guades Navarro, buenos días desde Alicante, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un poco de tiempo, vamos a ir saludando mientras las personas se van incorporando. Ya sabéis que últimamente YouTube está avisando mal a todas las personas, no comunica que está comenzando el directo, entonces las personas van entrando cuando se dan cuenta de la hora, van entrando al chat. De eso, bueno, ya han entrado bastantes personas, pero vamos a esperar unos minutos más para que se vayan incorporando. Mientras tanto vamos saludando y vamos hablando un poco de diferentes temas. Ayer por la noche hicimos un directo de 9 a 10 de la noche, me parece que estaba José Inés, me parece que estaba en esta reunión y también Paula, me parece que estaba también, que tuvimos una cantidad de problemas técnicos enormes. De hecho, todavía no tengo bien configurado el programa de emisión. No sé si os fijáis que la imagen está muy próxima a mí y es porque se desconfiguró. Bueno, la verdad también nosotros tenemos culpa porque hemos estado haciendo pruebas para emitir en Facebook. Al final parece ser que no funciona bien las emisiones con Facebook y parece ser que no vamos a seguir por esa línea. Pero bueno, eso nos ha llevado a ponernos a hacer experimentos y ya sabéis que los experimentos a veces resultan mal, ¿no? El caso es que se ha desconfigurado todo el equipo, a ver si hoy a lo largo del día tenemos el tiempo para ponernos a revisarlo y a volverlo a su estado natural. La verdad que son programas muy buenos de emisión, pero que tienen tantas complejidades, tantos detalles, que es difícil ajustarlo todo y que funcione correctamente. De todas formas, lo que siempre funciona correctamente es el audio, de forma que incluso aunque se interrumpa la imagen, pues podemos seguir hablando y me podéis escuchar perfectamente, que es lo importante. Yo estoy aquí con mi cafetín, ya sabéis que soy un adicto, es la única adicción yo creo que tengo. Bueno, tengo dos adicciones, una es al café y otra es a mi señora, a mi mujer. Sergio Elías, buenos días, doctor desde Argentina. Blanca Estela Rivera Flores, buenas noches, doctor, aquí presente. Gracias por tanto, maestro. Antonio desde Ciudad de México. Nina, buenas noches desde Baja California, frontera con Estados Unidos, 9:35 pm. Miguel Arcángel de Soria, me imagino que con un frío tremendo, buenos días. MMB, buenos días a todos, me acabo de incorporar. Estamos todavía saludando, has llegado a tiempo y estamos todavía, ya hay bastantes personas. Estaba comentando que hoy vamos a tratar un tema que es bastante básico dentro de lo que es el narcisismo, que es las fases del ciclo narcisista, de esta dinámica narcisista, de este camino que sigue más o menos siempre el narcisista, que parece que es una cosa básica, que es una cosa bastante elemental dentro de esto que hablamos, que todo el mundo tiene una idea de lo que es la fase del bombardeo, lo que es el descarte, pero realmente después cuando aparecen las preguntas uno se da cuenta de que hay muchos flecos, que hay muchos aspectos que a las personas se les escapan, que no entienden perfectamente cómo funciona,
que estos son unas fases generales, un ciclo general que se hace para tratar de encuadrar a todos los comportamientos narcisistas, pero que en realidad después en cada caso es completamente distinto. Por eso a veces hay sorpresas, hay ciclos que duran 3 meses y hay ciclos que duran 60 años, o hay ciclos que nunca terminan, ¿no? Que nunca se llega a producir el descarte, que sería la última fase, aunque bueno, siempre se dice que hay una última fase posterior al descarte, que es el regreso del narcisista, ¿no? Que es algo que más o menos siempre se produce de alguna manera. Camacho González, hoy ha sido el peor día desde que empezó el año. Bueno, estas consultas vamos a leerlas después. Una vez que hayamos hecho la exposición, ya pasamos a las preguntas y ahí, Camacho, te responderé a lo que me planteas o te daré mi opinión. Mabel C., buenas noches, un calor sofocante en Argentina. Bueno, ahí estáis en verano ahora. Yo recuerdo de mis años en Chile, que siempre enero y febrero eran años, yo vivía en Santiago, y eran años de mucho calor. Sé que en Buenos Aires es tremendo también el calor, aparte en Buenos Aires, a diferencia de Santiago de Chile, se suma la humedad, que es muy elevada y es difícil de soportar. Laura Jorrisma, buenos días a todos, buenos días doctor, saludos desde Holanda. Alfonso Hipólito Flores, saludos desde MTI, no sé muy bien, en México. Bueno, nos quedamos con lo de saludos desde México. Monterrey, sí, es que poco a poco pensando me doy cuenta de donde Sergio Elías padece una relación tóxica. Bueno, después Sergio pasamos a ver este tipo las preguntas pasamos después. Ya sabéis que podéis ir dejando las preguntas mientras yo hago la exposición, no hay ningún problema. Tania Sánchez, buenas noches señor Vicente, saludos desde California. María, recuerdo años atrás cuando empecé a investigar el narcisismo, usted hizo vídeos acerca del arte de la guerra, desde entonces lo sigo. Hace muchos años, la verdad, porque a mí sabéis que me gusta muchísimo leer y uno de mis libros favoritos es El arte de la guerra de Sun Tzu, es un clásico libro de hace 2000 años de China, y le vi un cierto paralelismo entre el arte de la guerra y el narcisismo. Entonces escribí una serie de capítulos en donde explicaba cómo el narcisismo se parece o simula el arte de la guerra, ¿no? Cómo las tácticas que habla Sun Tzu en este libro de cómo se conquista las utilizaba también el narcisista. Para aquellas personas que les guste la antropología o la arqueología de YouTube, pueden entrar a mi canal o buscar esos vídeos antiguos, el arte de la guerra, que bueno, eran los comienzos, no sé, allá por el año 2016 o por ahí, no recuerdo muy bien. Yo creo que empezamos, no sé si fue en el año 2015 o 2016 cuando empezamos con el canal, y fue poco después de empezar cuando hicimos estos vídeos. Bueno, ya vamos a empezar ya con el tema que nos trae hoy, ya son las 6:40 para no demorarlo demasiado. Tampoco me voy a extender mucho porque lo más interesante es pasar al tema de las preguntas. Entonces, bueno, vamos hoy a hablar de lo que es el ciclo narcisista, que bueno, más o menos todos conocéis cómo es la dinámica del narcisista. Yo en su momento lo dividí, aunque normalmente se divide en 4 fases, yo lo dividí en 5 fases. Este proceso, siempre uno se imagina que cuando hablamos del ciclo narcisista, uno se imagina que esto solo se aplica a las relaciones de pareja, pero no es así. O sea, este ciclo de narcisista se reproduce en todas las circunstancias, porque también en el mundo laboral, también en el mundo social, el narcisista sigue este mismo proceso, sigue esta misma dinámica para conquistar a las personas, aunque la conquista no tenga un carácter sexual o un carácter amoroso, pero también tiene un carácter de conquista en cuanto que se gana a la otra persona mediante los mismos medios. O sea, el bombardeo amoroso también se produce con un compañero de trabajo, cuando uno lo invita a café, cuando uno le ayuda a hacer sus tareas, cuando uno trata de resultar simpático, cuando tratas de encontrar coincidencias, cuando al narcisista, por ejemplo, que nunca le gustó el fútbol, de repente empieza a gustarle porque le gusta un compañero, lo invita a ir a partidos. El caso es que se crea
esa misma dependencia tanto o sea, la finalidad es crear esa dependencia tanto cuando se trata de una relación de pareja como cuando se trata de una relación de trabajo o una relación de amistad. En cualquier caso, el narcisista siempre sigue más o menos la misma dinámica, salvando esas diferencias que ocurren cuando, por ejemplo, se trata de un tema de trabajo, se trata de personas del mismo sexo, en donde en general no interviene el sexo, no interviene la atracción física, pero igual la persona trata de conquistar, trata de enamorar a la otra persona, hablando de una forma figurada, trata de ganarse a la otra persona haciendo más o menos las mismas tácticas y los mismos pasos. Lo que ocurre es que muchas veces nos imaginamos que existen unos tiempos para todo este proceso. Entonces hay personas que piensan que el bombardeo amoroso dura, no sé, una semana, hay gente que se imagina que dura 15 días, hay gente que... Y en realidad una de las características que tiene este ciclo narcisista es que nunca existe un parecido en los tiempos de conquista o en los tiempos de cada fase de un caso al otro. Ni siquiera existen en el mismo narcisista cuando trata de conquistar a una persona o trata de conquistar a otra, porque eso depende, entre otros asuntos, depende de la víctima también, de cómo la víctima sea de receptible hacia esas tácticas que sigue el narcisista. Si la víctima, por ejemplo, es muy empática, tendrá mucha facilidad en conectar con el narcisista, entonces por lo menos esa fase de enamoramiento, esa fase del bombardeo amoroso va a transcurrir con mucha velocidad, mientras que si al mismo narcisista se encuentra con una persona que no es tan empática, se encuentra con una persona que es más analítica, que es más fría, que le cuesta más emocionarse, ese proceso inicial de bombardeo amoroso va a ser mucho más lento porque al narcisista le costará ir avanzando en cada paso, ya que la víctima no se lo pone fácil, ¿no? Normalmente los narcisistas siempre tratan de buscar lo más fácil, tratan de buscar a esas víctimas que pueden conquistar sin problemas, pero no siempre es así. Y por eso ocurren estas diferencias. Eso ocurre en todas las fases, ocurre también en la fase que yo he llamado la fase de control, ocurre en la fase que hemos denominado fase de humillación o fase de sometimiento, y también ocurre con el descarte y, por supuesto, ocurre con el regreso del narcisista. Constantemente muchas personas me preguntan cuánto tardará en volver el narcisista. Me ha dejado ayer, me ha dejado la semana pasada, me ha descartado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en volver? Eso es algo que nunca se sabe porque depende de muchísimos factores, depende de que el narcisista encuentre a otra víctima, depende de cómo sea esa relación que establece con la otra víctima. El narcisista va a volver en el momento en que se quede sin víctimas, que a lo mejor esa víctima con la que se ha ido, o la tercera o la cuarta, o no sabemos en qué número, en un momento determinado él se queda, por así decirlo, en vacío, se queda sin ninguna víctima, no ha podido triangular, no ha podido crear, cuando estaba con la última víctima con la que ha estado, no ha podido ir anticipando esa situación, o posiblemente que le hayan aplicado el contacto cero y de repente se ha quedado solo y no había preparado él esa salida. Entonces recuerda que aún tiene a una persona con la que estuvo, que él considera que es de su propiedad, y entonces decide regresar. El tiempo en el que ocurre eso es imposible de calcular, depende de muchísimas circunstancias y no se puede saber. Otra de las preguntas que nos hacen muchas personas es cuánto tiempo dura todo este ciclo narcisista. Y es otra de las cosas que tampoco se puede saber. Si no podemos saber cuánto puede durar cada uno de los pasos de este ciclo narcisista, mucho menos podemos saber cuánto dura la totalidad. Lo estamos viendo constantemente, que hay casos en los que dura 3 meses, en los que se produce un fenómeno rapidísimo en que el narcisista llega, conquista, humilla y al final descarta porque se da cuenta de que esa persona no le está suministrando el suficiente combustible que él necesita. Puede ser un narcisista ya muy crecido, muy desarrollado, que busca a víctimas que le ofrezcan mucha resistencia y sin embargo se encuentra con una persona que no le da todo eso que él espera, y el descarte se produce pues a los 3 meses. Y sin embargo hay otros casos en que vemos personas que llevan 50 años con el narcisista y ahí siguen en la misma situación y ese descarte nunca llega a producirse, porque esa persona le está ofreciendo ese suministro constante, aparte de que influyen otros factores,
como es la comodidad del narcisista, como es la posibilidad del narcisista de tener otras relaciones paralelas. Por ejemplo, cuando la pareja ofrece una cierta resistencia al narcisista, le ofrece ese combustible narcisista, pero al mismo tiempo no le pone ninguna barrera en que el narcisista tenga otras relaciones porque se las consiente, es posible que el narcisista esté cómodo en esa situación, que al mismo tiempo tenga esa víctima de la que puede estar obteniendo constantemente combustible narcisista y al mismo tiempo puede tener otras relaciones por fuera, de forma que no le convenga para nada que se produzca el descarte, con lo cual esa fase del descarte nunca llega a producirse. Y hay personas que llevan 40 años, 45 años, 50 años y al final son ellos, es la víctima la que hace el contacto cero y que se aleja del narcisista, y el narcisista ha sido incapaz de dar ese paso de producir el descarte simplemente porque él se siente cómodo, él tiene a esa víctima y tiene además todo un mundo de relaciones por fuera que nadie se las prohíbe, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a las diferentes fases. Como sabéis, la primera fase es la de la seducción o conquista del narcisista, que se llama normalmente del bombardeo amoroso, y se llama del bombardeo amoroso porque en esta fase el narcisista hace un despliegue enorme de capacidad de conquista, de estrategias diferentes para enamorar y confundir a la víctima, porque una de las cosas que pretende el narcisista, sabemos que el narcisista es una persona vacía, una persona con baja autoestima, que detrás de esa apariencia que tiene en realidad no existe nada, que no hay un fondo detrás que tú puedas abrir a esa persona, que esa persona se abra a ti y que tú descubras una complejidad enorme de aficiones, de intereses. No, el narcisista es una persona vacía que no tiene nada que ofrecer. Entonces, para confundir a la víctima, para que la víctima no indague en ese interior del narcisista y no descubra lo que hay detrás de humillaciones y de baja autoestima y de malos tratos, pues lo que hace es hacer un despliegue impresionante como si fuera ¿cómo se llama? Un pavo real, abre todas sus plumas y lo que hace pues son invitaciones constantes, todo pasa a un ritmo tremendo, enseguida están enamorados de ti, eres la persona de su vida, nunca han conocido a nadie como tú, cualquier cosa que a ti te gusta, les gusta, ellos también, tienen las mismas aficiones, se produce... se llama el doble gemelismo, me parece que es el nombre que se le ha puesto a esa identidad tan enorme que se establece, hasta el punto de que la víctima se siente desbordada, se siente conquistada de una forma tan tremenda que piensa que ha encontrado a la persona de su vida, piensa que ha conocido a la persona más maravillosa que podía conocer, porque es que cualquier cosa que se le pase por la cabeza a la otra persona ya la había pensado antes y está de acuerdo y la cubre de regalos y la cubre, bueno, digo la cubre, o lo cubre también, ¿no? O no sé, cuando llega el momento, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales, es una persona que trata de conectar sexualmente, que trata de ofrecerle todo, que se entrega, y todo eso no es más que una maniobra para conquistar a la persona sin que la persona se dé cuenta de que realmente está hablando con una especie de muñeco, no de avatar, porque realmente el narcisista es un avatar, es una imagen artificial creada que ha creado él mismo para tratar de conquistar a las personas, ¿no? Este enamoramiento puede durar no sé, 4 días, o puede durar 4 meses, o puede durar 4 años, lo que el narcisista considere que le lleva conseguir porque al final este enamoramiento, la finalidad es conseguir la dependencia emocional de esa persona, es que esa persona se entregue. Cuando una persona descubre que ha encontrado a ese príncipe azul que andaba buscando, una persona deja caer sus barreras, deja caer sus resistencias y se entrega completamente. Llega un momento en que la persona genera esa disonancia cognitiva de la que hablamos tantas veces, se crea una imagen del narcisista hermosa, una imagen de un caballero, de una persona entregada, de una persona bondadosa, de una persona... Esa imagen que se le queda grabada a fuego en la mente, va a perdurar mucho tiempo y va a ser la responsable de que después la víctima le tolere todo al narcisista, va a ser la responsable de que el narcisista, o sea, la víctima del narcisista se culpabilice de todo lo que ocurre, de que quite toda la responsabilidad por todo lo que hace al narcisista, de que justifique todos sus actos, de que permita todo lo que el narcisista haga, ¿no?
esa disonancia cognitiva da lugar a esa dependencia emocional, esa dependencia psicológica que se produce en la víctima y que es la que la va a tener enganchada durante mucho tiempo, o por lo menos durante el tiempo que tarde en llegar el descarte, la va a tener enganchada, bueno, y después del descarte. Una vez que se produce el descarte, incluso una vez que se produce el contacto cero, esta dependencia emocional, esta dependencia psicológica sigue persistiendo, sigue ahí anclada y sigue causando problemas a la víctima. Esta fase, como decimos, la duración de esta fase de enamoramiento, no hay un tiempo determinado, ¿no? Una vez que el narcisista ya ha pasado esta fase, una vez que considera que esa víctima ya tiene una dependencia emocional, y esto lo sabe de una forma muy sencilla, él empieza a hacer pruebas, empieza a dar malas respuestas, empieza a cambiar un poco, empieza a saber cómo asoma la patita, ¿no? Empieza a saber cómo va cambiando y va quitándose ese pelaje de oveja que tenía por encima y va saliendo el lobo poco a poco, va haciendo pequeñas pruebas, comprobando si las personas aguantan las faltas de respeto. Si de repente un día te da una respuesta totalmente fuera de lugar, si otro día te hace una pequeña humillación delante de otra persona, y va viendo cómo tú respondes, y en la medida en que él se da cuenta de que esa dependencia ya funciona, de que la víctima empieza a justificar todo eso, que la víctima rebaja esos límites de los que hemos hablado tantas veces, esas líneas rojas que uno tiene que establecer, en la medida que uno los va bajando, ahí cada vez va incrementando más ese desprecio, esa humillación, esa falta de respeto. Todo eso se va incrementando, mientras aguante la víctima, cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más. Ese proceso puede durar un mes, puede durar 15 días, puede durar un año, puede durar 60 años. Se va produciendo un proceso de desgaste de la víctima, de humillación, hasta el punto de que la víctima queda completamente destruida, Bueno, en todo eso, una vez que pasa esta primera fase, yo he establecido una segunda fase. Normalmente se pasa ya directamente a la fase de destrucción, de humillación de la persona. Yo he metido una fase en el medio que yo la he llamado de aislamiento, que es un proceso que hace el narcisista, que ocurre simultáneamente con este proceso de humillación, de destrucción de la autoestima de la víctima, pero que es muy concreta, que lo que trata el narcisista es no solo de conseguir esa dependencia emocional, sino de aislar a la víctima, para que si en algún momento se da cuenta de lo que está ocurriendo, no pueda reaccionar, no tenga armas, no tenga la capacidad, aunque se dé cuenta de que está siendo maltratada, de que está sufriendo, de que el responsable de todo eso es el narcisista, pero a pesar de todo eso, que no pueda escapar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aislar a la víctima. ¿Cómo aísla a la víctima? Pues empieza todo un trabajo para que, por ejemplo, renuncie a su mundo laboral, para que renuncie a sus amigos, para que renuncie a su familia, para que renuncie a su vida anterior, a sus aficiones, de forma que cada vez la víctima se va quedando más aislada, no tiene a quién recurrir. Al mismo tiempo, el narcisista empieza a trabajarse, empieza a tratar de manipular a todo su entorno, apareciendo ante las otras personas, apareciendo, por ejemplo, ante la familia de su víctima, como una persona maravillosa, como una persona encantadora. Él sigue con esa especie de bombardeo amoroso, pero no ya con la víctima, ahora es con las personas del entorno. ¿Para qué? Para tener una imagen muy buena, para que todo el mundo piense que el narcisista es una persona perfecta, que todo el mundo piense lo mismo que al principio pensaba la víctima, que es un príncipe azul, que es una persona maravillosa, que solo trae bondades y ventajas para esa pobre víctima que lo va a tener que sufrir sin que nadie se entere. El objetivo de todo esto es que nadie crea a la víctima. Llegan momentos tan trágicos que cuando la víctima se encuentra en una situación tan difícil, tan complicada, va a pedir ayuda a su propia familia, a su madre, a su padre, y estos le dicen: pero qué tonterías estás diciendo, si Juan es una persona maravillosa, si Pedro es una persona estupenda, si mira los regalos que nos hace, pero si viene aquí, si es cariñosísimo, si es casi como un hijo nuestro. Ni la propia familia siquiera cree a la víctima cuando la víctima cuenta todas las cosas que está pasando. Le dicen: bueno, tú eres una mentirosa, tú lo que pasa es que tienes problemas con él y quieres vengarte. Llegan a no creer a su propia hija y creer a un extraño, que es el narcisista que los ha conquistado. Esa es la fase que yo llamo de aislamiento, en la que el narcisista va dejando sola a la víctima para que la víctima, si en algún momento reacciona, si en algún momento quiere salir, si en algún momento quiere aplicar el contacto cero, que no pueda.
que no tenga recursos económicos, que no tenga recursos sociales, que no tenga un amigo con quien hablar, que no tenga una familia donde acudir, que no tenga una casa, un domicilio, un lugar al que irse si escapa de las garras del narcisista. Todo esto se produce en esa fase que yo he introducido dentro de esta dinámica y que la llamo la fase de aislamiento. A continuación vendría esta fase, o ya simultáneamente viene esta fase de la humillación, en donde el narcisista lo que pretende simplemente es desvalorizar completamente a la víctima, con la única finalidad de obtener la mayor cantidad posible de combustible narcisista, de provocar reacciones emocionales, de sentirse superior, porque lo que hay que entender es que en el fondo el narcisista, como disfruta, lo que él pretende es tener unas personas, o una persona en este caso en concreto, que esté debajo de él para él considerarse superior. ¿Y cómo se puede uno considerar superior de la mejor manera? Pues haciendo sufrir a la otra persona, tener esa capacidad de hacer sufrir. Esa capacidad no la tiene cualquiera, o sea, yo no puedo hacer sufrir al vecino de enfrente, yo no puedo hacer sufrir. Sin embargo, cuando una persona, un narcisista, hace sufrir a esa víctima que tiene, ya sea su pareja, ya sean sus hijos, si es que es una familia, ya sea su compañero de trabajo, cuando lo martiriza, cuando le cambia las tareas, cuando lo engaña para que el otro aparezca como una persona inepta. Cuando ocurre todo eso, el narcisista se siente importante. Ahí es donde el narcisista cobra todo su valor. Por eso el narcisista sigue todas estas dinámicas. La única finalidad de todo ello es obtener este combustible narcisista que lo hace sentirse superior. Una vez que entran en esta dinámica, cada vez la víctima se va deteriorando más, cada vez la autoestima es más baja, cada vez llega un momento en el que se produce lo que se conoce como indefensión psicológica o indefensión aprendida, que es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones también, que se descubrió cuando se investigaba con perros y se comprobó que cuando un perro va recibiendo castigos y no sabe qué respuesta dar ante ese tipo de castigos, no sabe cómo evitarlos, no sabe cómo escapar de esa situación en la que se encuentra, al final el perro termina metiéndose en un rincón, quedándose quieto y no importa lo que ocurra, el perro no se mueve. Incluso si le abren la puerta de la jaula donde estaba y puede escapar de esa situación, puede librarse de esos castigos, simplemente no lo hace. Eso es lo que al final trata de conseguir el narcisista con todos sus castigos, que llegue un momento en que la víctima quede inerme, que no tenga capacidad de respuesta. Lo que ocurre es que cuando llega a esta situación, esa persona empieza a dejar de suministrar combustible narcisista porque no tiene reacciones emocionales, y entonces es cuando se produce el descarte. Es cuando ya al narcisista no le interesa, porque si una persona no sufre cuando se le castiga, si una persona no responde, si una persona no se enoja, si una persona no saca su ira cuando se hacen estas humillaciones con ella, el narcisista realmente tampoco se siente importante, porque está como con un muñeco de trapo que ya no le da ningún tipo de respuesta. En esos momentos es cuando se produce el descarte, cuando el narcisista de repente ya ha ido preparando, bien por la triangulación, bien por alguna manera, ha ido preparando la salida, el alejamiento de esta víctima, y ya tiene otra pareja preparada, ya tiene todo preparado, y de repente un día el narcisista desaparece. Bien sea con una disculpa porque ha habido una discusión muy fuerte y dice pues ahora me voy y se marcha, o bien simplemente desaparece y no da ningún tipo de explicación, que también ocurre esta circunstancia. Cuando el narcisista se va, la víctima queda destrozada, no entiende nada, sigue dependiente del narcisista, lo ve como esa partida o ese alejamiento del narcisista, en esos casos se ve como una auténtica tragedia. La persona piensa que se le ha acabado la vida porque se ha generado esa dependencia. Esa persona ha llegado a conectar de tal forma con el narcisista, a necesitar incluso esos castigos, que los interpreta como que el narcisista está pendiente de ella, como que ella le preocupa al narcisista. Llega un momento en que hasta lo malo se ve como algo bueno. Y ese es el momento más bajo de la víctima del narcisista. Si tiene la suerte de que el narcisista se aleje lo bastante para que le dé tiempo a esa víctima a recuperarse, para que le dé tiempo a esa víctima a ser consciente del pozo en el que estaba metida, que esas penumbras en las que era incapaz de ver nada, ni siquiera era capaz de verse a sí misma, ni el sufrimiento que estaba pasando, si es que ocurre el tiempo suficiente, si es que esa persona de repente llega algún amigo y la ayuda a salir de ahí, la ayuda a darse cuenta de esa situación, o la misma persona va generando autoestima, va poco a poco mirando hacia adentro, tratando de cuidarse, de mimarse, y poco a poco va curando todas esas heridas, ahí es cuando la persona se da cuenta
de dónde ha estado metida, de en qué situación tan terrible había estado, y es cuando puede iniciar esa recuperación, esa que vemos tantas veces aquí, de esas personas que dicen: yo, cuando el narcisista se alejó, renací, volví a la vida, tardé unos meses, lo pasé muy mal, sufrí muchísimo, pero después, cuando empecé a abrir los ojos, me di cuenta dónde había estado metida o dónde había estado metido, y me di cuenta que hay una vida fuera, que puedo recuperar esa vida, que puedo recuperar la alegría, puedo recuperar la felicidad. Pero esa no es la última fase, el descarte, porque siempre ocurre que cuando una persona empieza a sentirse bien, el narcisista se da cuenta de que vuelve a ser una fuente de suministro, se da cuenta de que vuelve a poder suministrarle ese combustible narcisista, y que ya conoce a esa persona, ya sabe cuáles son sus puntos débiles, sabe por dónde puede atacar, lo conoce todo. Entonces la fase de enamoramiento que se debería producir de nuevo ya queda reducida prácticamente a nada, queda reducida a conseguir romper esa barrera inicial. El regreso del narcisista simplemente se reduce a un encuentro en la calle, a decir: ¡uy, qué guapa estás!, o «¿cuánto tiempo hacía que no te veía?», «te ves maravillosa». Sabe dónde tiene que tocar, sabe qué palabras tiene que decir para reenamorar a la víctima. Si la víctima no se ha fortalecido, no se ha preparado para ese reencuentro, va a volver a caer. De hecho, se sabe que después de los descartes o de aplicar el contacto cero, normalmente las víctimas recaen en varias ocasiones. Se ha promediado en 7 veces, es una forma de explicarlo, ¿no? Pero depende de cada persona. Hay algunos que no vuelve a ocurrir, hay otros que ocurre indefinidamente, se va repitiendo una vez tras otra. Pero el problema de todo eso es que cuando el narcisista vuelve es mucho peor que la primera vez. Cuando el narcisista vuelve es algo terrible, porque él ya conoce todo, ya sabe cómo tener ese combustible, sabe cómo hacerte sufrir, sabe cómo humillarte, sabe qué cosas te duelen, qué cosas son las que te hacen daño, dónde tiene que pinchar para que tú grites, dónde tiene que presionar para que saltes, dónde tiene qué música tiene que tocar para que bailes. Lo sabe todo. Entonces, cuando llega por segunda vez, entra arrasando, entra, aparte de que si has sido tú la que te has alejado de él, encima tiene ira, tiene deseos de venganza, tiene deseos de hacerte sufrir, de hacerte pagar por haberlo dejado a él, que es una persona tan importante, tan superior a ti. ¿Cómo te has permitido aplicarle el contacto cero a esta persona y ahora vuelves a sus brazos? Pues te va a hacer pagar por todo eso. Por eso siempre decimos: hay que tener mucho cuidado. Cuando se aplica el contacto cero, tiene que ser definitivo. No se puede volver atrás. Cuando se vuelve atrás, el narcisista, cuando vuelve por segunda vez, el narcisista se implica a fondo en hacer daño a la víctima. Y ya no digo nada cuando es la tercera vez o la cuarta vez. Entonces, bueno, todas las víctimas lo cuentan. Cuando vuelven de nuevo es mucho peor que la primera vez. Bueno, más o menos este es el proceso. Lo que sí he tratado de incidir es en que todos estos pasos que se producen, no existe un tiempo determinado para ellos, no existe una igualdad, no es lo mismo el bombardeo amoroso de una persona que de otra, no es lo mismo ni siquiera con el mismo narcisista cuando las víctimas son diferentes, ni siquiera ocurre de la misma forma cada uno de los pasos. Depende de muchos factores, depende de la resistencia que la víctima le ofrezca al narcisista, depende del combustible que pueda obtener, depende de las circunstancias personales en las que estén, de la situación económica, de la edad que tengan, depende de que tengan hijos, que no tengan hijos en esa relación, depende de muchos factores. Por ejemplo, el hecho de que una pareja tenga hijos es una situación que a veces alarga bastante la permanencia del narcisista, porque el narcisista no solo obtiene combustible de su pareja, sino que también obtiene combustible manipulando a sus hijos, ya sea un hombre o ya sea una mujer, ya sea un padre narcisista o una madre narcisista. Bueno, también ya aprovechar que hemos terminado la exposición para recordaros que aproximadamente, yo creo que hacia finales de la semana próxima, ya vamos a tener el tercer libro de la colección que trata sobre la madre narcisista. Ahí vamos a hablar de todo esto que hemos puntualizado aquí. Vamos a explicar las peculiaridades que tiene el hecho de que sea una madre narcisista, cómo la madre narcisista da distinto trato cuando se trata de un hijo, cuando se trata de una hija, cómo hay unos factores que influyen en una madre narcisista que no ocurren con el resto de los narcisistas, como son el apego, como es la impronta, como es la relación al interior de la familia, en donde la madre puede gobernar como una dictadora absoluta que decide todo lo que se hace dentro de la familia, como las víctimas
víctimas en este caso son unos seres indefensos, que son los hijos, que hasta que no son adolescentes, no son conscientes de esa vida, esa situación que están pasando, qué repercusiones tiene para esos hijos el hecho de tener una madre narcisista y cómo pueden hacer en el futuro para poder superar esa situación. Bueno, todos estos temas los abordamos en este libro, que yo creo que va a ser muy, muy interesante. En este momento ya está en la imprenta con todo el trabajo de maquetación, de correcciones y todo eso, y espero que hacia finales de la semana próxima ya lo tengamos disponible. Bueno, amigos, muchas gracias por esta atención. Ahora vamos a pasar a ver las preguntas, que parece que hay muchas, y vamos a ir respondiendo. La verdad es que es un tema muy, muy interesante, ¿eh? Yo creo que es casi como dar un repaso a todo lo que es la historia del narcisista así por encima, pero realmente hay mucho de qué hablar en todo este proceso que hemos hablado. Hemos hecho más que nada unas pinceladas, pero bueno, podríamos estar horas hablando de este tema. Ahora vamos ya a pasar. Vamos a ir viendo las preguntas desde el principio. Bueno, Camacho González dice: hoy ha sido el peor día desde que empezó el año. El narcisista lo dejé un día antes de Navidad y hoy me escribió que quería verme, aunque fuera por última vez, y le recuerdo todo lo que me trató. Estuvo horas escribiéndome por texto regular, ya que lo tengo bloqueado en las redes. Estuvo horas escribiéndome texto... Bueno, Camacho González, lo que te diría es que al leer todos esos textos, no sé si tú le aplicaste el contacto cero o qué fue lo que ocurrió. Sí, tú lo dejaste al narcisista, realmente no has aplicado el contacto cero, sino simplemente te has ido, que es diferente, porque cuando se aplica el contacto cero hay que romper todo tipo de relación. No puede recibir ningún escrito de ninguna manera, ni por mensaje de texto, ni por correo electrónico, ni por nada. Hay que bloquearlo en todo, hay que bloquear a sus amigos, hay que bloquear a sus familiares, hay que no ir a los sitios donde está el narcisista, no incluso no practicar ninguna cosa que hayas practicado anteriormente con el narcisista, no tener las mismas aficiones que el narcisista, sacártelo de tu cabeza, desenfocarte, centrarte en unas cosas nuevas. Bueno, por lo que veo tú no has cumplido esto, posiblemente no estás aplicando el contacto cero. Aprovecho para hacer un poquitín de publicidad, claro, y recordaros el libro El Contacto Cero. Aquí te explico cómo hay que aplicarlo, de qué manera hay que hacerlo, porque el contacto cero tiene que ser algo radical. Si no se hace de una forma radical, simplemente no funciona. Si tú no aplicas, es como bueno, lo que se dice de los tratamientos de antibióticos, que se dice que si tú no aplicas en los 7 días continuados, si no evitas tomar alcohol, si no evitas una serie de cosas, si cumples obligatoriamente con los horarios, si no haces todo eso, simplemente el tratamiento no funciona y no sirve de nada. Es como que no hubieras hecho nada. Eso mismo ocurre con el contacto cero. Aquí lo explicamos en el libro, indicamos todos los problemas que surgen al aplicar el contacto cero, la reacción que provocan el narcisista, todo el proceso. También tenemos el libro La Piedra Gris, que es cómo convivir con un narcisista, una técnica que se emplea, aunque es polémica en determinadas circunstancias, es muy adecuada cuando sí se puede conseguir una separación del narcisista, como por ejemplo en las familias separadas que tienen hijos en común, o por ejemplo cuando se trata de una madre narcisista y uno puede alejarse de la madre, pero tiene por cuestiones familiares que convivir con ella. Bueno, no sé por qué está la imagen tan ampliada, pero bueno, yo os enseño así más o menos. Ya sabéis, en Amazon los podéis encontrar al precio de 10 euros cada uno de los libros. Ponéis en el buscador Antonio de Vicente y os lleva a los libros. Bueno, continuamos. Mabel, buenas noches. Antonio, calor sofocante. Laura Jorrizma. Sergio, padezco una relación tóxica. No sé si ella tiene un trastorno evasivo o un mix con narcisista. Sufro mucho. Tiene reticencias a tener sexo. Sufro mucho. Le doy todo. Bueno, lo que ocurre, Sergio, es que no es importante el trastorno que tenga tu pareja, porque sea el trastorno que sea, al final es lo mismo. O sea, el problema esencial es que tú no eres feliz, que tú sufres mucho. Entonces lo que tienes que hacer es muy sencillo, es alejarte de esa persona. No podemos tener relaciones para sufrir. El tratar de cambiar a las otras personas son cosas que no tienen sentido. Uno puede tratar de cambiarse a uno mismo, pero a la otra persona no puedes cambiarla. La otra persona tiene que cambiar ella. Si esa persona tiene unas conductas que a ti te producen daño,
Tú lo que tienes que hacer es alejarte. Es igual que si tú metes la mano en el fuego y te quemas, lo que tienes que hacer es sacar la mano. No tienes que tratar de modificar, de que el fuego sea de otra manera, que la llama sea de otro color. No, 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 no. Lo que tienes es que quitar la mano del fuego. En este caso existe exactamente lo mismo. Cuando uno tiene una relación tóxica, una relación que le hace daño, lo que tienes que hacer es alejarse de esa persona. Tiene que aplicar el contacto cero y separarse completamente y buscar una persona que realmente no le provoque daño, sino que le provoque amor, que le provoque placer, que le haga sentirse feliz, que le haga sentirse bien. De eso se tratan las relaciones. Entonces, tratar de buscar una relación con alguien que nos hace daño, la verdad es que no tiene ningún sentido. Lo mejor es alejarse lo antes posible. María dice, recuerdo años atrás cuando empecé a investigar el narcisismo, sí, este ya lo habíamos visto. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, gracias por tanta ayuda. María José Rodríguez, buenos días desde Puerto de Santa María. María José ya es una de las habituales. Silvia Amor, también habitual. Doctor, sabemos que en el mundo los hogares pasan crisis y se desarman quizá en poco tiempo y demás por los cambios a nivel mundial. ¿Esto es un inicio de que el narcisismo crezca? No, bueno, yo siempre he estado un poco en contra de esta idea de que vivimos en una sociedad narcisista, de que la mentalidad general, de que todas las redes sociales provocan el narcisismo. Yo creo que cuando generalizamos la expresión de narcisismo para aplicarla a todo ese tipo de cosas que tienen otros nombres, lo que estamos haciendo es quitándole peso a la expresión de narcisismo, estamos quitándole gravedad, de forma que cuando alguien hable de que alguien tiene un trastorno narcisista, bueno, como que es una cosa de los tiempos, ¿no? Y no es así, o sea, el narcisismo es un trastorno, yo diría que grave, de la personalidad, que causa un daño tremendo en las personas y que realmente es un trastorno concreto de cada persona que se produce en su entorno familiar, porque normalmente, bueno, los últimos estudios lo que nos dicen es que se produce por una sobreprotección de los niños, por no dejarlos que se enfrenten a las frustraciones, por no permitirles que sufran lo que corresponde que sufran los niños, las dificultades normales, el obligarlos a que cumplan con sus obligaciones, valga la redundancia, el que sean personas responsables desde niños, los metemos en una burbuja, los protegemos, les damos constantes alabanzas porque creemos que si no los estamos alabando constantemente no somos buenos padres, les damos de todo, los cubrimos de regalos cuando llegan las Navidades, entonces ellos empiezan a desarrollar un concepto de la vida de que ellos son merecedores de todo, de que realmente la gente les da todo eso porque ellos son como son, porque son superiores a los demás, porque tienen derecho a tener constantemente todas esas alabanzas, todos esos premios, todos esos regalos, todas esas sobrevaloraciones. Todo eso va formando un cuadro, una escala de valores en el niño que es totalmente irreal, en donde él es el superior a todos, en donde incluso los niños exigen a sus padres, me tienes que comprar esto, y el padre va y se lo compra, y me tienes que hacer esto otro, y no hago esto porque no me da la gana, y el padre se lo permite, y se lo permite, y se lo permite. Entonces lo que estamos es criando a una persona que va a tener una escala de valores totalmente equivocada, que va a pensar que todo el mundo está a su servicio, y poco a poco ese trastorno, ese pequeño trastorno en la escala de valores, en el trato, en la relación, se va incrementando a medida que el niño va creciendo, cree que tiene derecho a todo eso, y él se va desarrollando dentro de eso. Cuando se encuentra que inicia sus relaciones, por supuesto, al igual que cuando era pequeño, aprendió a utilizar esa forma de conquista, uy, qué niño tan mono, pero mira qué tal, y el niño te hace la gracia y tú vas y le premias por esa gracia que te hizo, pues eso es lo que en el futuro se va a transformar en el bombardeo amoroso. El niño aprende todas esas técnicas de manipulación, de cómo puede conseguir manipular a sus padres, cómo puede conseguir esos elogios que él quiere, cómo puede conseguir esos premios que él quiere, y eso lo va a ir utilizando a medida que se va haciendo adolescente, a medida que se va haciendo joven, y cada vez eso se va reforzando, va recibiendo premios por todo ello. Premios me refiero en el sentido de que consigue el afecto de la gente, que consigue manipular a la gente, se va dando cuenta cuáles son los resortes y se va haciendo un experto. Ese experto va a ser un narcisista, va a ser una persona que va a estar que
que va a aprender a que tiene que hacer sufrir a los demás para poder conseguir placer, porque ya el que le digan que él es importante, eso ya no le llena en absoluto, porque eso ya se lo están diciendo desde pequeño. Entonces necesita otro tipo de placer. ¿Y cuál es ese placer? Pues martirizar a la gente y hacerla sufrir. Ahí él dice, mira qué poderoso soy que puedo hacer sufrir a esta persona, ¿no? Y bueno, a lo que me refería es a que cuando se habla de que vivimos en una sociedad narcisista porque la gente es vanidosa, porque la gente le gusta ir bien vestida o porque la gente quiere estar a la última moda, pues realmente yo creo que eso es quitarle importancia al trastorno. Es como cuando después hablamos de que una persona es narcisista, como que es vanidosa, como que le gusta mucho presumir o como que es un poco arrogante, ¿no? Que es algo realmente diferente. Mayán, buenas noches, ya llegué. Silvia Amor, la pregunta me surgió ya que los gobiernos son terribles en América y a nivel mundial. Sí, pero bueno, eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Ahí yo creo que ya entramos en un tema que es la corrupción, que es el que no existe una democracia real, que la política es un sitio... Por ejemplo, en la política es un sitio donde sí existen muchos narcisistas porque es un campo perfecto para el desarrollo del narcisismo, en donde la gente asciende. Si tú te fijas en un partido político, ¿quién es la persona que llega a ser un líder de un partido político? Pues el más manipulador y el más corrupto. Es la persona que sabe manejar esos hilos para que le apoyen a él, para que le voten a él, y después es lo suficientemente corrupto para conseguir bienes que después va repartiendo entre todas las personas que lo apoyan. Entonces, al final, el que llega a la cabeza de un partido que después preside un país es la persona que tiene esa capacidad para corromper más a las personas que le rodean para que lo apoyen y le voten, simplemente. Y cuando llega arriba, pues sigue haciendo esa corrupción, sigue. Por eso es un campo muy favorable para los narcisistas. Pero bueno, la situación de los países, ahí ya entran en cuestiones estratégicas mundiales, desde financiación de países para causar malestares, para causar, si yo quiero perjudicar a los Estados Unidos, por ejemplo, pues fomentaré que haya gobiernos de izquierda en Latinoamérica, gobiernos revolucionarios. Si Estados Unidos quiere molestar a China, pues buscará que en los países que China tiene más o menos cierto dominio, pues que se cree malestar y se cree reacción en contra de China. Pero bueno, eso se financia con dinero, con servicios secretos, eso ya entramos en otro nivel de alta política que en realidad no tiene nada que ver con el narcisismo. Carlos Herrera, hola, tengo una madre, hermano, exesposa narcisista. Si exesposa, realmente entonces lo que tienes que hacer, Carlos, es alejarte. Siempre decimos la solución con una persona narcisista es alejarse de ella. Que es una madre y un hermano y que no quieres romper completamente la relación porque son tu familia y quieres seguir manteniendo esa relación, entonces te recomiendo que leas el libro La piedra gris. Aquí te explico cómo se puede convivir con un narcisista, cómo puedes seguir manteniendo esa relación con un narcisista sin quemarte en esa relación, ¿no? Ahí explicamos cómo es ese proceso. La técnica se llama La piedra gris. Norma Rojas Coxtinica, buenas noches. Septagui, buenos días, don Antonio. MMB, conocí a mi marido en enero y a los 6 meses nos casamos, todo fue muy deprisa. Yo quería esperar al año para casarme, pero él me decía, ¿por qué esperar? Es la táctica típica del narcisista en la fase de bombardeo amoroso, de enamoramiento. Todo tiene que ocurrir muy rápido y eso es para que no te dé tiempo a reaccionar. Si hubieras esperado un año y te hubieras dado cuenta con qué persona estás tratando, o si hubieras esperado 2 años, un poco para conocerlo mejor, seguramente no te hubieras casado. Por eso los narcisistas siempre tienen tanta prisa. Es una de las características del bombardeo amoroso, es esa prisa enorme que tienen por todo. Se saltan las etapas, quieren ir a la cama nada más conocerte, quieren enamorarte, eres la persona de su vida y te lo dicen al día siguiente que te han conocido. Son tremendos. Miguel Arcángel es amigo de psicópata, trata de asemejarse a mí utilizando mi ropa, se mete bajo los calzoncillos un rollo de papel para aparentar mi talla, intenta ser artista también, no sabe pintar, se dedica. Miguel Arcángel, el arte conceptual, es corriente la envidia. La envidia es muy corriente, sí, la verdad es que es uno de los males generales. José Reyes, tuve un líder religioso narcisista encubierto.
También dentro de la religión, antes hablábamos de la política, en la religión es otro de los campos que es muy similar a la política, en donde también hay muchos narcisistas. Miguel Arcángel, mi hermana, también es muy envidiosa. José Reyes me descartó, pero ¿por qué no me bloqueó de WhatsApp? Bueno, porque seguramente te quiere tener controlada. A ver, una cosa, el descarte no tiene por qué producir bloqueo en las redes ni nada de eso, ¿eh? Es diferente a aplicar el contacto cero. El descarte lo hace el narcisista, pero al narcisista no le interesa cortar todas las redes. Simplemente descartar quiere decir que te deja ahí tirado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no quieras seguir pendiente de cómo te va la vida para, si tú te recuperas, quizá poder volver. Entonces, por eso el narcisista, cuando descarta, no se produce todo ese bloqueo que se produce, por ejemplo, cuando la víctima aplica el contacto cero. Caroline, Luna, son seres sin identidad propia, todo lo copian, son espejos andantes, te enamoras de ti mismo, es difícil aceptar que todo lo que te gusta es un reflejo de lo lindo que es la víctima. Efectivamente, pero es así, o sea, es que el narcisista es un ser vacío que crea una imagen para enamorarte y nada más, y por eso se identifica tanto contigo, con tus deseos, con tus gustos. José Reyes no me contesta llamadas de mis mensajes después de una discusión y le dije que ya sabía que era narcisista encubierto. Pero bueno, José, si sabes que es narcisista y teóricamente quieres terminar esa relación, lo que tienes que hacer es dejar de mandarle mensajes. Si sabes que es narcisista, simplemente aléjate de esa persona, no sigas ahí insistiendo. Estás buscando que todavía te maltraten mal y te hagan daño, ¿no? Paula, ¿cuánto tiempo se considera saludable hasta que tiene lugar el primer contacto físico con una persona que te gusta? Bueno, eso no hay algo determinante, ¿no? Porque puede haber contacto físico sin que haya enamoramiento, puede haber enamoramiento sin que haya contacto físico. Hay ocasiones en que hay personas que tardan muchísimo tiempo en llegar a mantener una relación sexual. Hay otras personas que mantienen una relación sexual en la primera noche, que cada persona es un mundo. Ahí sí que ya no te podría decir eso, cada persona tiene sus... lo importante es que sea rápido o lento para ti. O sea, una persona tiene esa sensación de que las cosas ocurren rápido o de que ocurren lento. Eso es algo, lo que hablamos, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de que para la víctima, con el bombardeo amoroso, todo ocurre a demasiada velocidad, siempre decimos todo ocurre a demasiada velocidad desde el ritmo al que quiere ir la víctima. La víctima siempre, las víctimas de los narcisistas siempre relatan que querían ir más lento, pero bueno, no dicen yo quería que hubiera tardado 4 días o quería que hubiera tardado 4 meses. No, nadie. Lo único que dicen es que tengo la sensación de que todo transcurre demasiado rápido, de que no me da tiempo a reaccionar a todos esos cambios que se producen, que es la intención del narcisista, que no te dé tiempo a pensar. Ahora, ¿cuánto tiempo es rápido? Eso depende de cada relación, de cada persona, de muchos factores. José Reyes, pero me pone condiciones para que tenga comunicación con él, tengo dudas, es descarte o ley del hielo. Bueno, es que no sé siquiera, para que sea descarte tiene que haber habido toda la dinámica narcisista anterior. Yo no sé si eso ha ocurrido, por lo que tú me cuentas, parece que no, porque tú en realidad lo que quieres es, tú estás preocupado porque quieres volver a esa relación. Entonces yo creo que no ha sido descarte. Entonces, no sé, posiblemente sea que te está aplicando la ley del hielo, ¿no? O posiblemente ahora está de moda aplicar la ley del hielo para enamorar más a la víctima, ¿no? Entonces posiblemente sea esa la estrategia. Leti M, al narcisista lo conocí en mi iglesia, era bueno, amable y muy respetuoso. El día de la boda comenzó el maltrato emocional. Bueno, es que siempre los narcisistas al principio son buenos, son amables, son muy respetuosos, porque lo que tratan es de conquistar. Entonces sacan todo lo mejor de sí mismos, o bueno, lo mejor, o representan lo que ellos creen que es lo mejor para ti, lo que más te gusta, y ya una vez que, por ejemplo, en este caso, el día de la boda, una vez que ya están seguros de que te tienen, en este caso con la boda, que te tienen ya ahí prisionera, pues ahí es cuando empiezan. Ya estoy en contacto cero, en planes de divorcio, fue horrible mi vida con él. Bueno, pero ya has dado el paso más importante, que es aplicar el contacto cero. Oscar Valle, muchas gracias. Gaby Garza, que ha aportado 5 euros. Sabéis que abajo tenéis un signo de dólar donde podéis presionar. Y también os quiero comentar, tenemos un Patreon ya desde hace bastante tiempo. Todas aquellas personas que queráis colaborar con el canal,
que queráis ser socios del canal, podéis, que queráis ser patrones, porque ese es el nombre de Patreon realmente, que es cuando uno quiere apoyar a un creador, quiere apoyarlo de una forma permanente. Podéis empezar desde cantidades muy pequeñas, como pueden ser, me parece que son $2 o algo así, o $4. Es que no sé muy bien, porque eso lo lleva mi hijo, pero sí que de esa forma nosotros podemos financiar todo el equipo que vamos comprando. Ahora tenemos que cambiar la cámara. Si queréis haceros socios, si queréis haceros colaboradores, si consideráis que estamos aportando un valor en el canal y queréis retribuirnos por este valor que estamos aportando, podéis haceros patreones. La verdad es que lo apreciamos mucho, es una ayuda muy importante, porque sabemos que es una ayuda regular, ¿no?, que llega todos los meses. Es una aportación pequeña que podéis hacer cualquiera de vosotros y que a nosotros nos beneficia mucho. Así que os animo, si alguno tenéis deseos de ser un colaborador más directo del canal, de ser un colaborador regular, de estar ahí, y simplemente es una cuota de lo que vosotros establezcáis. Creo que hay tres o cuatro niveles, podéis elegir el que deseéis, empieza desde una cantidad muy pequeña, podéis llegar a una cantidad, me parece que es de $20 o $25, y son aportaciones que se van haciendo mensualmente, que uno puede renunciar a ellas cuando quiera, puede interrumpirlas cuando le parezca, pero a nosotros nos supone un ingreso regular. Ahora mismo hay ya unos cuantos patronos que están todos los meses ahí con su aportación, y la verdad es que eso nos da una cierta seguridad de cara a enfrentar todas estas situaciones que estamos pasando. Por ejemplo, el caso de los libros, la edición de los libros es una edición que es bastante cara. Todo el proceso, nosotros hacemos todo el proceso de maquetación y de revisión de los libros, los hacemos de modo particular con profesionales, y eso la verdad es que tiene un costo bastante alto, así que los libros en realidad nos están suponiendo un desembolso importante que al final no se recupera con la venta, porque la verdad es que todo ese proceso es bastante caro. Quizá a largo plazo sí, al final recuperemos algo de dinero, o incluso ganemos algo de dinero con los libros, pero en principio están suponiendo un esfuerzo muy grande. Así que os animo a todos aquellos que queráis colaborar con el canal de una forma permanente, podéis acceder a Patreon. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Patreon. En todos los vídeos aparece abajo el enlace a Patreon en la descripción del vídeo, así que os lo agradecería mucho. Bueno, seguimos adelante. Paula Plaza, hola, ¿qué tal? Diana Pinzón, que está... Un momentín, que se apagó la cámara. Diana Pinzón, ayer dejé mi billetera en el comedor, luego ya no estaba, y resulta que al final exploté y le dije que me estaba haciendo gaslighting. Creo que no debí decírselo, y empezó a decirme que era que se lo hacía, que era yo la que se lo hacía a él. Bueno, sí, está tratando de manipularte, o quizás simplemente quedarse con tu dinero, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, seguramente está tratando de descontrolarte. Sergio Elías, temo enfrentar el duelo. Elizabeth Payano, buen día a todos. Sergio Elías, doctor, que ya soy dependiente, no logro alejarme, la busco y ella siempre vuelve, también tiene adicción al porno. Bueno, hoy por la noche vamos a tratar sobre la dependencia emocional a las 9 de la noche, para si alguna persona está interesada en verlo o escucharlo, pues por la noche, de 9 a 10 de la noche, vamos a hablar sobre la dependencia emocional. Aquí en las mañanas ya lo hemos hablado hace unos días, pero bueno, vamos a repetirlo porque hay muchas personas interesadas. Óscar Valle, buen día. ¿Cómo puede actuar cuando me encuentro después de años con el narcisista? Pues alejarse de él. No hay que volver nunca con el narcisista, hay que evitarlo todo lo posible. Eso es como la lepra, ¿no? Hay que alejarse todo lo que uno pueda del narcisista y no querer nada con él. Es una persona muy dañina que solo viene a hacer daño y solo viene a producir dolor, así que hay que alejarse de esa persona como sea. Paula, bueno, la verdad es que se me saltó, estoy un poco perdido por aquí entre tanta pregunta. Gracias, doctor, por su respuesta, de excelencia, su explicación tan clara, muchísimas gracias. Marcelo Arias, ¿cuál es el significado de la palabra de un narcisista cuando se le descubre una infidelidad y dice, al final de cuentas, tú te lo merecías?
Bueno, es que el narcisista lo que provoca, lo que trata es de provocar daño, ¿no? Entonces trata de justificarse y, bueno, la frase es, al final de cuentas tú te lo merecías, lo que trata es de culpabilizarte a ti de lo que ella ha cometido. Si la narcisista ha sido infiel, realmente la que ha cometido un fallo, la que ha cometido una falta ha sido ella. Sin embargo, cuando dice que es que tú te lo merecías, lo que está es trasladando esa culpa a ti. Es una táctica típica de los narcisistas que cuando hacen cualquier cosa mal culpabilizan a la otra persona. José Reyes, que Dios le bendiga. Bueno, según es cristiano, bueno, no importa, yo respeto todas las religiones y me parece que cada persona debe creer en lo que tal, se agradece cuando alguien te bendice, ¿no? Tania Sánchez, ¿un narcisista puede engañar ser empático? Claro que sí. Hemos hablado muchas veces, Tania, de la empatía instrumental, que es una empatía artificial, que crea tanto el narcisista como el psicópata para parecer empáticos. Ellos se fijan cómo son las otras personas que son empáticas y hacen lo mismo. Se preocupan por ti, te preguntan, y esto se da mucho en el bombardeo amoroso, se da mucho esa empatía instrumental que la simulan. José Reyes, gracias, ya entendí, voy a aplicar contacto cero y voy a buscar otra iglesia. Muy bien. En su momento me sentía culpable y sentía que le había ofendido a él y a Dios porque era mi mentor espiritual. No, pero si es un narcisista, yo creo que Dios va a comprender que te alejes de él, pero vamos, como de la rabia, ¿no? O como de la lepra. Es Miguel Arcángel, mi novia no creo que sea narcisista, pero sí el apego evitativo, he dado por cancelada la relación, si va a terapia y la regla ya veremos, pero por ahora no va a esperar, seguiré mi vida. Muy bien. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. No sé si seguramente se me ha quedado alguna pregunta porque esto de repente entra un montón de preguntas y se salta. En último momento, recordaros los libros, La piedra gris, no sé, yo creo que la cámara está como muy enfocada en mí, es un problema aquí del programa este, pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien la edición en directo. La piedra gris, acordaros, en Amazon, contacto cero, todas aquellas personas que queráis ampliar vuestra información. Aquí tratamos todo de una forma muy estructurada y en detalle para poder consultarlo cuando queráis y no tener dudas de cómo se aplican estas dos técnicas. Acordaros que la semana próxima, para aquellos que os gusta leer y que os interesa este tema, sale un nuevo libro, La madre narcisista, que es un libro tremendo en cuanto a contenido, en cuanto a la importancia que tiene dentro de lo que es el narcisismo la figura de la madre narcisista por todas las repercusiones que tiene en el desarrollo de los niños. Cuántas personas adultas tienen problemas psicológicos por haber tenido una relación que también se aplica a cualquier tipo de relación tóxica. Puede ser igual una madre narcisista que una madre psicópata, que una madre sociópata. En realidad el mecanismo es muy similar a lo que describimos en el libro, prácticamente no hay diferencia, así que a muchas personas les puede ayudar a entender eso que les ocurre, por qué tienen los problemas que tienen, cómo pueden salir adelante, porque también hablamos de cómo los hijos de madres narcisistas pueden superar esa situación en la que se encuentran. Así que nada, muchas gracias a todos. No dejéis en saco roto lo que os he comentado del Patreon. Os agradecemos mucho si sois personas que apreciáis el contenido que aportamos aquí en el canal. Se agradece si queréis participar en el Patreon, si queréis ser socios colaboradores de este canal de una forma más permanente. Ya os digo que se puede empezar desde una cantidad muy pequeña. Cualquier cosa será muy bienvenida y os lo agradecemos mucho. Así que muchas gracias a todos. Por la noche tenemos una emisión de 9 a 10 de la noche y si no mañana a las 6:30 de la mañana os espero a todos. Muchas gracias y hasta mañana.